Bueno, hoy queremos exponer nuestra propuesta de innovación curricular junto a mi compañera Cisne Viviana Torres y mi persona Sabrina del Carmen Chamba Santín, que lo hemos denominado el entorno rural amazónico como recurso pedagógico. Está basado en el aprendizaje basado en proyectos. Hemos analizado a la unidad educativa 12 de octubre, la misma que se encuentra ubicada en una zona rural. En la comunidad La Pituca se dedican a la agricultura, la ganadería y realizan el comercio dentro de la propia localidad. La identidad cultural aún siguen conservando las tradiciones, festividades, trabajo en equipo, mingas. Por lo mismo que es una zona de Zamora Chinchipe, se encuentra expuestos a riesgos naturales como son deslizamientos, lluvias e inundaciones. También existe una gran brecha digital de herramientas digitales. ¿Qué problema buscamos resolver con esta propuesta? Existe una distancia entre el diseño curricular nacional de carácter general, la realidad concreta de una comunidad rural amazónica. La innovación busca acortar esta distancia. Se ha podido observar que el currículo es general, también por lo que la institución está en una zona rural es una desventaja. El aprendizaje es alejado a la realidad de cada uno de los estudiantes. ¿Y qué buscamos? Que el entorno sea como un recurso pedagógico, que la realidad local se convierta en el eje principal del aprendizaje, trabajando con las asignaturas de ciencias naturales, estudios sociales, y buscamos un aprendizaje significativo, aplicables dentro de la comunidad, trabajando con un currículo que sea abierto, como es el macro, el meso y el micro, donde implementaremos el contexto real de la comunidad. La propuesta se sustenta en una concepción práctica y sociocrítica del currículo, un documento abierto que sea exigente a la contextualizarse dentro del territorio. Para realizar este análisis hemos tenido que realizar la siguiente ruta, empezando por el diagnóstico, donde se ha analizado el perfil de cada uno de los estudiantes de esta comunidad. Hemos analizado el objeto de transformación, en qué campo y cómo se transformará. El diseño de la propuesta, donde se darán a conocer los objetivos, implantación y las etapas de la implementación. El seguimiento e evaluación, lo que es finalmente, donde se darán a conocer los momentos, indicadores e instrumentos de valoración. La concepción curricular. El análisis del PCI de la unidad educativa 12 de octubre nos reveló lo siguiente. Este PCI está alineado con el currículo nacional, busca estudiantes que sean reflexivos, participativos y comprometidos con el entorno, con un enfoque humanista y por competencias. Se ha podido identificar que existe una gran brecha. Teoría curricular y se mantiene general, no desciende de la realidad concreta de una comunidad rural, dispersa y agropecuaria como es en La Pituca. ¿Qué buscamos con esta propuesta? Buscamos fortalecer la contextualización curricular y promover metodologías activas, llevando la concepción ya presente a la práctica mediante el aprendizaje basado en proyectos. En la necesidad educativa hemos podido identificar 4 necesidades, pero nos hemos enfocado en la educación ambiental y gestión de riesgos, tomando en cuenta la situación actual en la que se está viviendo ahora en la provincia de Zamora Chinchipe, por lo cual hemos enfocado en una educación ambiental y gestión de riesgos frente al cambio climático, la deforestación, inundaciones, deslizamientos propios de la Amazonía. Tomando en cuenta que los estudiantes conviven con la naturaleza y están expuestos a estos riesgos que se dan en cualquier momento. Mediante el aprendizaje basado en proyectos, se busca dimensionar la productividad dentro de la economía familiar en la ciudadanía, mediante también trabajando mediante la viabilidad, se aborda con los recursos del entorno, ya sea con la comunidad o directo.
También se busca trabajar esta propuesta con el subnivel medio, que son estudiantes que se encuentran en una edad de 9 a 12 años, donde se trabajarán como son la dimensión biológica. Ellos se encuentran en un pleno desarrollo, que se trabajarán como son las habilidades de la motricidad gruesa con actividades al aire libre. La dimensión psicológica, que se transmiten del pensamiento concreto al razonamiento abstracto, aprenden mejor con las situaciones concretas, ya sea manipulando objetos o trabajándolos ellos mismos. Desarrollando igualmente alta curiosidad. Y en la dimensión social, la comunidad es como la fuerte identidad cultural. Las familias dedicadas a la agricultura, ganadería y comercio, y el aprendizaje comunitario, que son una transmisión de saberes desde las familias hacia. Continuando, después de haber hecho un análisis previo de entender a la comunidad, se buscó un objetivo general, que en este caso es fortalecer el aprendizaje en las áreas mencionadas por nuestra compañera, ciencias naturales y ciencias sociales. En este caso, buscando aplicar el aprendizaje basado en proyectos con un enfoque de sostenibilidad y desarrollo local, para poder de ahí trabajar los siguientes objetivos específicos. En este caso, contextualizar el currículo, que en este caso es mostrar los objetivos, los contenidos, la evaluación y la realidad, y relacionarlos con la realidad de la Pituca. Desarrollar proyectos integradores, en este caso, proyectos que de alguna manera busquen la dimensión ambiental, productiva y ciudadana. Fortalecer las capacidades, en este caso, que los estudiantes son bastante arraigados a su cultura, entonces ellos están acostumbrados a lo que es acompañar a sus familias a campo, incluso dentro de el contexto de trabajar con ellos, incluso después de trabajar en el aula como tal, ellos van a trabajar con sus padres, entonces están involucrados en esto. Vincular con la comunidad, en este caso hablar con el GAT parroquial, involucrar a sus familias para poder presentar al final proyectos escolares. Claro, se viene la fase de implementación, para lo cual es el momento de preparar, en este caso, al equipo docente y a la comunidad, en este caso a los estudiantes, para lo cual viene la formación a los responsables, que es crear talleres mostrando cómo llevar a cabo la metodología ABP y sus diferentes fases, talleres de planificación microcurricular para que también podamos entender de mejor manera cómo hacer una buena planificación, y formación y evaluación por proyectos, especificar cómo llevaremos a cabo todo esto ya a la vida real. La introducción y los beneficiarios, que en este caso son los estudiantes y los padres de familia. En este caso, socializar junto con ellos cómo se llevarán las diferentes actividades, articular de alguna manera los proyectos escolares y coordinar junto al GAT parroquial, que suele apoyar, en este caso suele realizar mingas normalmente y apoyar a esta zona de esta forma, porque son una zona productiva, son una zona que se dedica directamente a la agricultura, a las mingas, a las ferias, mostrando lo que ofertan, entonces suelen apoyar a este tipo de actividades. Luego de esto, pues vienen las 4 etapas que realmente hemos venido analizándolas durante toda esta exposición, que es la sensibilización y diagnóstico participativo, que lo hemos realizado, la planificación contextualizada, en este caso, ver los objetivos, los criterios, lo que estamos buscando realizar, el desarrollo de los proyectos que voy a explicar a continuación, y la socialización y la evaluación que es necesaria para identificar que el estudiante realmente está con conocimiento. Luego de esto se viene un ejemplo de lo que podemos aplicar ya como un proyecto dentro de las aulas, en este caso conocido como el mapa de riesgos, que lleva un proceso igual, la conversación inicial con los estudiantes, incluso indagando un poquito más con ellos si tal vez han vivido algún problema de este tipo, como deslizamientos, inundaciones o algún familiar de ellos, y si saben de los lugares peligrosos. La siguiente etapa, una entrevista en casa, en este caso a algún adulto, que le pregunte igual de forma si tal vez ya recuerda algún momento o algo en específico donde vivió esta etapa. La salida de observación, en este caso salir junto con el estudiante incluso a las mismas zonas de la institución, analizar qué está más propenso al río, si hay cierta problemática con deslaves o inundaciones. Y ahí viene la etapa de la elaboración del mapa, en este caso marcar en un mapa territorial, en este caso las zonas de peligro con color rojo, amarillo y verde, dependiendo del nivel de riesgo, las propuestas en acción, que en este caso son 3 dimensiones concretas, en las cuales se va a buscar medir el nivel de riesgo,
y lo que se va a realizar también ante esta situación, y la feria escolar donde se le muestra tanto a padres de familia, al GAT parroquial, o entregar una copia de este documento, de este mapa de indagación de los diferentes perspectivas de los estudiantes de cómo han analizado zonas de riesgo y zonas también para auxiliarse. Y estamos ayudando a que esta comunidad aprenda a afrontar riesgos reales y sobre todo que los niños aprendan en un contexto real que en este caso son propensos. Para lo cual todo esto tiene obviamente un cronograma, una planificación que se elabora por semanas. Hasta la semana 4 se trabaja, por ejemplo, la sensibilización de los estudiantes con sus familias, la ejecución de los proyectos hasta la semana 16, incluso se puede extender un poco más, y la socialización de resultados también puede trabajarse hasta la semana 19. Todo esto tiene diferentes etapas: la etapa inicial, procesual y en este caso la final, que en todo esto busca formar al estudiante dentro de su ambiente, adaptarlo y que sepa ante los diferentes riesgos que existen en la comunidad que puedan afrontarlos. Entonces no solo estamos hablando de un aprendizaje teórico, sino también práctico, y que los estudiantes en verdad lo podrán poner en práctica en su vida diaria, porque realmente esta comunidad sí sufre de estas situaciones y problemas, y cada cierto tiempo incluso llegan a ser demasiado peligrosos estas situaciones, para lo cual nuestra propuesta también tiene una solución en este tipo de situaciones ambientales, para lo cual nosotros hemos trabajado en la parte ambiental. También se puede trabajar de esta misma forma con la parte productiva, enseñarles, ellos incluso tienen en la actualidad la idea de crear espacios para sembrar, y de ahí mismo también llevar a sus hogares lo que digamos recorren o lo que obtienen de este producto, de los productos que han sembrado. Y se participa con la ciudadanía, que realmente también trae sus beneficios todos estos proyectos. Con esto terminamos y les agradecemos por el espacio y muchísimas gracias.